a tener la porción que está en Números, capítulo 19, desde el verso 1 y cubre la porción hasta el capítulo 22, versículos 1. Tenemos también en la Tanakh, Jueces, capítulo 11, verso 1 al 33, y en la Besorá, Matitiyahu, Mateo, capítulo 21, desde el verso 1 al 17, y en los escritos nazarenos, el Brit Hagadasha o Nuevo Pacto, tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 1, verso 11 al 28. Y vamos a leer los primeros versos de esta porción llamada Jucat. Y dice: Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, o el cojén, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la puerta delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo, su carne, su sangre, con todo hará quemar. Luego quemará el sacerdote, mandará madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestiduras, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Vamos a detenernos acá hasta este versículo y vamos a iniciar el comentario que semana a semana hacemos de estas porciones escritas en la Torá y su significado y su mensaje para cada uno de nosotros. Esta es la porción que registra la Torá en el libro de Números, capítulo 19 al capítulo 22. La porción, como ya hice mención de ella, se llama Jucat, significa decretos. La porción de la semana pasada fue la porción de nombre Cora o Coré, que fue el nombre propio de un líder de la tribu de Leví. Y discutimos o hablamos en la semana anterior de lo que aconteció en la actitud, en el proceso de los argumentos de Coré contra Moisés y Aarón, que eran los líderes del pueblo de Israel, y las consecuencias que ocasionó esos argumentos en querer tomar un lugar el cual no era apropiado para un personal que no había sido llamado para ello. Y vimos dentro de esas consecuencias cómo el juicio del Eterno se encendió y murió bastante personal. Hubo un terremoto, hubo un temblor, la tierra abrió y cuerpos fueron sepultados bajo tierra como consecuencia de esos argumentos mal enfocados de Coré y sus 250 seguidores. Mucha gente fue afectada y leímos y hablamos de todo ello en la semana pasada, las consecuencias de Coré, de llevar a cabo esta actividad. Vimos que el llamamiento de Moisés como el líder o el cabeza del pueblo de Israel, era el llamamiento del Eterno. Cuando el bendito sea llamó a Moisés en la zarza ardiente, aquella zarza que no se consumía, hubo un llamamiento de parte del Eterno para el líder Moisés como el líder
número uno, el líder principal del pueblo de Israel, el que iba a liderar las 12 tribus de Israel, el que iba a guiar a un pueblo, el consejero, el coach principal iba a ser Moisés y el sacerdote iba a ser Aarón. Durante 40 años, después de la inauguración del Mishkan, cuando se hizo el arca, el Mishkan y todos los utensilios dentro del Mishkan, había un arca especial en el lugar santísimo. Esa arca especial contenía cuatro cosas muy especiales. Y lo que iba dentro del arca del pacto era un incensario de oro que se mantuvo por 40 años durante todo el trayecto de la travesía del desierto, que duró 40 años antes de entrar a la tierra prometida, un incensario de oro. También iba la vara de Aarón, la vara que reverdeció, la vara que echó brotes, ¿verdad? Luego voy a decir qué significaba esa vara. También iba una urna o un cofre con maná, el que había caído diariamente durante 40 años. También iban las tablas de los mandamientos con las 10 frases que había escrito el Eterno y había dado a Moisés. Esas 4 cosas especiales iban dentro y estuvieron siempre, constantemente, día a día en el Mishkan y en esa arca del pacto, donde se oficiaba solamente en el lugar santísimo por el Cohen Gadol. Durante toda esa travesía de 40 años, esos utensilios sagrados estuvieron dentro del arca. Fueron removidos después de que se ingresó a la tierra prometida, porque ya no era necesaria la vara de Aarón que estuviese allí. Si lo vemos orgánicamente, la madera se deteriora, pero ese punto no es tan relevante, sino que era suficiente ya, comprendido por toda la mente del pueblo de Israel, de que era Aarón y los levitas, los sacerdotes, oficialmente llamados y escogidos por el Eterno para esa función de cuidar y suministrar el servicio divino dentro del Mishkan, y no cualquier otra tribu. Estaban ya las tribus convencidas de que eran los levitas y el sacerdocio arónico el que iba a trabajar en el Mishkan. O sea, ya no iba a pasar la repetición de Korah otra vez. Eso quedó enmarcado y quedó bien claro en las mentes de los otros integrantes de las tribus, de que no iba a haber otra revuelta de esa categoría. Entonces, el mensaje a través de la vara de Aarón era la confirmación de ese sacerdocio que iba a ser siempre de la tribu de los levitas. Estaba claro. El mensaje o el símbolo del cofre del maná dentro del arca del pacto también tiene un lenguaje en su símbolo. Tiene que ver con esa bendición que el Eterno fue el alimento a través del maná para el pueblo durante 40 años. No hubieron campos, no hubieron siembras, era el maná que descendía de los Shamayim para alimento del pueblo, y eso simboliza el ministerio que representaba en sí Moisés, como el profeta, como el líder, como el coach principal del pueblo de Israel, el cabeza principal, el que transmite el mensaje del Eterno, el que recibió el llamamiento del bendito sea, el que subió al monte del Sinaí y trajo la Torá y la presentó al pueblo, el que escuchó y vio cara a cara al bendito sea, el que estuvo en toda esa actividad de transición, de comunicación, de intercesión para con el pueblo fue Moisés, visto así en el símbolo directamente como el profeta principal del pueblo de Israel en ese tiempo. Fue Moisés, el profeta, tiene que ver con el maná. La profecía tiene que ver directamente con el símbolo del maná. El maná es el alimento para el pueblo durante 40 años y es la profecía, el alimento espiritual que trae el profeta. El profeta no va a decir, yo soñé anoche y el Señor me mostró. O sea, el profeta se mueve en lo que está escrito. Si algo no está escrito, el profeta no va a hablar. No se lo va a inventar.
Pero el profeta del Eterno, el profeta fiel del Eterno, él va a hablar lo que está escrito y lo que ha sido impregnado en la palabra del Eterno. De eso va a comunicar. Así también vemos que la vara de Aarón representa el sacerdocio, el maná representa, ¿verdad?, el ministerio profético de Moisés, el incensario es ese utensilio especial que era el corbanot, o más que el corbanot, era esa ofrenda que se levantaba del incienso. Hoy equivale a la oración que usted hace y levanta y ofrece hacia el bendito sea. Así las tablas del Eterno, las tablas con las frases, eso comunica directamente en el símbolo a la función del Mashiach. En sí, el Mashiach, Yeshua HaMashiach, él llena las tres categorías o los tres niveles, tanto de rey, sacerdote, ¿verdad?, y profeta. El Mashiach es profeta, el Mashiach funciona como Cohen Gadol, pero no de acuerdo al sacerdocio arónico. Si Yeshua HaMashiach hubiese continuado con vida y no hubiese ido al madero, Yeshua no hubiera sido el candidato para ser el Cohen Gadol en el primer siglo. Por tanto, no era de la categoría sacerdotal arónica, sino de la categoría sacerdotal de Melquisedec, porque el sistema arónico es formado por un grupo, por un organismo que está bajo limitaciones de la muerte, debe morir. Más sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec, el candidato para ese sacerdocio solamente son los cualificados, los que están aprobados por las leyes de la inmortalidad, y los que nunca mueren, los que jamás. Entonces, en Mashiach se llenan todos estos requisitos. Por tanto, la resurrección del Mashiach habla de la vara de Aarón. Habla la resurrección, el levantamiento de Mashiach es esa vara de Aarón que confirma un sacerdocio, pero no de esta tierra, no de este Mishkan de acá, temporal, sino del Mishkan celestial, del templo espiritual. Entonces, Yeshua confirma a levantarse de entre los muertos en la resurrección y presentarse con lo que Él es en el ser divino. Entonces, aprueba así el test que Él es suficiente candidato para desempeñar las funciones de Cohen Gadol e interceder por todo su pueblo. El mensaje de esta semana va a hablar de alguien que intercede por su pueblo y su intención es llevar su función hasta el clímax suficiente para llevar a cabo una purificación. Entonces tenemos acá de que las tablas de la ley son el ministerio de Yeshua HaMashiach. El ministerio, la esencia de Yeshua HaMashiach es el lenguaje simbólico de las tablas dentro del arca del pacto. Si allí habían cuatro utensilios, la más poderosa de esos ornamentos o de esos utensilios son las tablas que van escritas por el dedo del bendito sea, apuntando directamente y confirmando directamente el ministerio del Mashiach, del ministerio del Mashiach. Así, con esta introducción que hacemos tomando parte de la parashá de Korach, que fue suficiente para las mentes hebreas de aquel tiempo, que quedaron convencidos y claros cada uno de ellos en que era Moshe el líder, que era Aarón el Cohen y que eran los levitas, los sacerdotes. Nunca jamás el pueblo hizo esa misma retórica o esa misma, por decir, manifestaciones en contra del ministerio sacerdotal arónico o de Moisés. Siempre lo tuvieron a Moisés como el líder principal, su profeta, y a Aarón como el Cohen Gadol, aunque Aarón murió y no entró a la tierra prometida. Así también Miriam no entró a la tierra prometida. En esta parashá se va a hacer mención, la última vez de la historia de Miriam se va a hacer mención en la parashá de esta semana, Jucat, decretos. Y es que cuando el pueblo no tenía agua que tomar, se estaba desesperando, entonces
el bendito sea le dice a Moisés que le hablara a la roca la primera vez. Luego, un tiempo más tarde viene otra vez el pueblo y se insolenta y se queja que no tienen agua que tomar. Entonces viene Moisés y se sale de sus controles emocionales y se enoja Moisés, y Aarón se une al corazón de Moisés. Se paran los dos líderes, le dicen: oigan, rebeldes, nosotros les vamos a sacar agua ahora y darles de beber a todos ustedes. Y golpeó Moisés 2 veces la roca, 2 veces. Esa fuente que siempre vertía agua en abundancia, que no solamente era un chorrito de agua, sino un manantial suficiente como para que salieran ríos y las tribus distribuirse en sus terrenos. Eso representaba a esa bendición especial que tenía Miriam, los pozos de Miriam. El lenguaje, cuando Miriam muere, los pozos se secan. Mueren 38 años después de este tiempo, de esta parashá, 38 años más después, justamente menos de un año antes de que entrara el pueblo de la tierra prometida, Miriam muere y los pozos se secan, las fuentes se secan, porque era una roca que siempre andaba apareciendo en cualquier lugar durante 40 años. Tenía que ver directamente con esa bendición que Miriam había recibido. Miriam había sido una mujer que había sido el soporte emocional de todas las mujeres hebreas. Había sido una mujer que, a pesar de su edad, 125 años, ella se mantuvo, pero un día también aún los sadik, aún los apartados son tocados por la fuerza del mal. Ella criticó a su hermano Aarón y su hermano Moisés. Y ella fue afectada por la zará, por la lepra, y fue sacada del campamento 7 días. Y luego que se purificó y que Moisés, su hermano, intercede, ora por ella, ella ingresa otra vez, pero el ministerio profético se pausa, como que se desactiva y deja de funcionar. Ella entra en un estado en el cual su vida es pasiva. Solamente su presencia a través del símbolo del alimento del agua, pero ya no es la Miriam que se levantaba y hablaba, como que fue su parte fuerte, la del pase del mar, del desierto y del mar rojo. Esas partes fueron grandes para Miriam, del pandero y esa mujer profética que hablaba con poder, pero hubo un tiempo que se pausó todo eso. Eso es parte todavía de la parashá de la semana pasada, introducción a esta. En esta semana tenemos entonces la porción que se llama Jucat, decretos. En esta porción se va a llevar a cabo un llamamiento especial de que se le diga al sistema del sacerdocio encargado a Eleazar, porque ya es Eleazar el que ha tomado la batuta como sacerdote, hijo de Aarón, que tome una vaca roja. Aparentemente todo lo que está en el contenido, en la letra aquí, parece que va a hablar de vacas. El mensaje no tiene que ver con vacas, ni de color negra, ni de rojas. El mensaje está escondido dentro y detrás del símbolo del nombre vaca roja o vaca bermeja o vaca alazana. Diferentes versiones van a mencionar en referencia a la vaca roja. Vaca roja, ¿por qué vaca roja? El Zohar va a decir de que la rosa es roja, es carmesí. Y como es carmesí, la rosa nace entre espinos. Así también un sadik que viene a este mundo, que viene y nace en esta tierra, en esta generación o en esta vida, en este planeta, viene a un sistema como una rosa nace entre espinos. O sea, no es fácil para un alma pura venir, y hay discusiones en los mundos altos el por qué es enviada un sadik, un alma de un justo, de un alma limpia. Los puros no quieren venir a esta contaminación acá, porque aquí hay todo riesgo. El cuerpo va a tener instintos a ser jalados por las fuerzas del mal, por la chon jará, por el ayin jará, por el ojo malo, por la lengua mala. Y por las tentaciones, porque hablando del Mashiach, Mashiach fue tentado en todo, mas no pecó, en todo.
Porque una persona, un alma que viene a enfundarse en este cuerpo, porque eso es lo que sucede, esto es nomás la funda o la vestimenta de nuestra alma. Cuando Moisés es llamado por el bendito sea y le dice allá en la zarza, quita tu pie del calzado, porque el lugar donde estás es un lugar kadosh. Lo que le está diciendo, de acuerdo a la versión del Zohar, es que se separe de su esposa. Pero ¿cómo lo voy a entender si solamente leo del Zohar que lo que está diciéndole es que se separe de su esposa? ¿Que se iba a separar de su esposa? No. Hay un símbolo, es un código. Que se separe de su esposa, pero que saque su pie del calzado. Porque el lugar donde va a entrar es un lugar kadosh, no es un lugar puro. Es un lugar kadosh. Lo kadosh representa la espiritualidad de los mundos altos, las dimensiones divinas. Y la pureza representa todo lo que se hace manifiesto en purificación en esta dimensión. Pero el llamamiento es que saque su pie, que se quite las sandalias de sus pies, porque va a entrar a un lugar kadosh, a una frecuencia. Va a ser llevado a una frecuencia, por lo tanto, no puede ingresar con el cuerpo físico. Lo que le está diciendo de que se salga del cuerpo, porque el cuerpo es representación de la esposa. La esposa, para el varón, ella es la cobertura. Hablando de Sara, Sara era el cuerpo de Abraham, y Sara era una gran profeta. Una gran visión, era una gran vidente, por decir en la luz pura, en la luz kadosh, era una gran vidente. Si Sara era una gran vidente, ¿cuánto más Abraham? Si Sara tomó la batuta de Eva, que sacó todo su paquete para procesarlo, Sara tomó toda la reencarnación de Eva y la procesó ella en su vida, en su ministerio, cuanto más Abraham, que toma el papel de Adán para hacer la manifestación de las buenas nuevas con quien el Eterno ya podía hacer el primer pacto después de Adán, el pacto mosaico. Vamos a tener en la Yeshiva, vamos a tener clases de los pactos y vamos a hablar de todo lo que encierran estos pactos del Eterno para con su pueblo, para con el hombre. Diciendo esto, cuando le está diciendo que se salga su pie de su calzado, que salga en meditación, porque lo va a llevar hacia otra frecuencia, lo va a llevar al mundo de Jojmá, donde le va a presentar quién es él, qué representa él. Él es padre de multitudes, él es padre de naciones, él es padre y representa a millares y millares de semillas celestes. Así solamente puede apreciarlas, y cuando lo tiene en aquella dimensión le dice, ¿puedes contar las estrellas? Cada estrella representa un alma. ¿Puedes contarlas? Si no las puedes contar, es imposible, son muchas, así es tu descendencia. Y si te hablo en otro lenguaje, ¿puedes contar la arena del mar? Es imposible, también así es tu descendencia. Todo esto viene a hablar que la vestimenta de un tzadik en los mundos espirituales puros es tan delicado. Ellos no quieren venir a esta dimensión porque van a ser trastocados por todo lo que se da en esta dimensión. Un tzadik que va a venir de los mundos altos tiene que ser un comando, espiritualmente hablando, un comando que entiende las leyes divinas de arriba y que sabe las consecuencias, causa y efecto de lo que se genera en esta vida que nosotros somos testigos, que es lo que sucede. Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, aquí hay fatiga, aquí hay llanto, aquí hay tragedias de diferente índole. Más, en la vida espiritual no existe nada de esto, no existe el caos, todo es bueno. Todo es equidad, todo es balance, armonía. No tengo que pelear con un cerebro derecho versus un izquierdo. No tengo que tener una mente dividida, fraccionada en la dualidad. No tengo que estar pensando si es bueno o es malo. No tengo que estar pensando con mis 5 sentidos y pensando que si mi mente me está diciendo lo correcto y mi corazón me está reprobando.
Más en esta dimensión se debe de procesar así, porque es de esa manera donde la presencia del mal está también rigiendo, solamente así puede sacarse y restaurarse la parte del bien. Venciendo el bien con el bien, el mal es cuando en esta dimensión se puede recuperar, y esa es la función de un tzadik. Por eso en la parashá anterior se hablaba del rescate del primogénito. Y hablé un poquito de eso. Hoy quiero remachar ese concepto de por qué es necesario que el niño se rescate en el 8º día y se haga el servicio de, ¿cómo le llaman?, de presentación. Porque eso en la vida del tzadik, en el alma del tzadik, el tzadik debe restaurar y hacer el caudal para que almas nuevas vengan a esta dimensión, para que la venida del Mashiach se acerque y sea efectivo para todo lo que se lleve a cabo. Cuando el Mashiach restaure a toda su alma, que es todo Israel, las chispas dispersas en esta dimensión, entonces tendrá su alma completa. Entonces todas las almas que están en sus partes puras van a bajar y se van a unir a las que son restauradas. Entonces el Mashiach tendrá completo ministerio y su función será equitativamente un triunfo. Porque el Mashiach no puede reinar, no se puede meter a vino nuevo en vasija vieja, ni remiendo nuevo en una tela vieja, porque lo que va a pasar se va a romper, no va a suceder lo que se intenta hacer, sea en vino o sea en la vestimenta. Cuando habla de vestimenta es delicado, si se habla de vino es mucho más delicado. Siendo así, entonces, la importancia de que se restaure a través del primogénito, se lleve ese servicio, se está encaminando la función de restauración del pueblo de Israel, de las almas, para hacer el puente, el conducto por el cual las almas del bendito sea vengan a esta dimensión. Ahora, cuando habla el Zohar de que la rosa es roja y nace entre espinos, así el Mashiach, siendo un alma de un tzadik, un alma pura, vino a esta dimensión en el primer siglo, hace 2000 años, donde estaba una vida tan corrompida como usted lo puede ver en el tiempo actual. El tiempo actual no está perfectamente bueno. Estamos todavía como en tierra de un desierto, sufriendo todos los acontecimientos que suceden en una vida hostil, en una vida rústica, estados rústicos dentro de esta dimensión. El primer siglo no era la excepción. Sucedía lo mismo. El dolor estaba en su apogeo también, el sufrimiento, la congoja, los afanes de la vida, la corrupción, estaba también en su apogeo. El Mashiach viene, y esa alma viene y encarna, y tiene que sufrir la fuerza y el golpe de toda esta vida en esta dimensión, pero él conoce su propósito. Ahora, regresando al concepto de la vaca roja, no es vaca en sí. Hubieron 9 vacas que siempre se quemaron. La primera vaca la sacrifica, ¿verdad?, a Moisés, sacrifica la primera vaca a la sana. Luego viene a otros, más adelante se sacrifican. Total, hay 9 vacas. Y de acuerdo a lo que está dentro de este estudio y comprensión de la vaca roja, se espera una más. Pero el nazareno ya no espera una más. Para nosotros, los que creemos en el Mesías y creemos que Yahshua es esa presentación del ser divino en esta dimensión, es la expresión del bendito sea en esta dimensión, y que hace 2000 años Él hizo expiación por nosotros y fue sacado de los terrenos del templo y fue llevado afuera al monte de la calavera, al monte Gólgota, para ponerlo en el madero. La vaca roja no se sacrificaba dentro del templo. Curioso, cualquier otro corbán, cualquier otro sacrificio se hacía en el primer atrio, donde estaba el lavatorio, la preparación del sacrificio, donde se degollaba
la víctima, se llevaba la sangre para el lugar santo, lugar santísimo, se hacía expiación, ahí estaba el altar de bronce donde se lavaban los Cohen, los Kohanim, y todo eso se hacía dentro del perímetro del templo, más a Machía. Cuando lo llevaron para sacrificarlo en el madero, no lo hicieron dentro del perímetro del templo. Curioso, ¿qué tiene que ver eso? Porque en el simbolismo, Machía representa la función que se hacía con el sacrificio de la vaca roja. La vaca roja era para purificación de los que habían tenido contacto directo con cadáver. Ok, esto es crucial. Porque la primera implicación de la función de las cenizas que se traían cuando se quemaba la vaca roja totalmente, el cojén que llevaba a sacrificar la vaca roja se hacía impuro, porque tenía que estar asegurándose que todo el cuerpo de la vaca se convirtiera totalmente en cenizas. Cuando ya no había hueso, ni pieles, ni nada, solamente ceniza, entonces tomaba el cojén. El sacerdote tomaba las cenizas y la llevaba y la vertía en cantidad de agua. Esa agua era esparcida, parte en el templo, parte en personas que habían sido purificadas, impuras por tocar cadáver. Y era guardada esa agua para purificaciones dentro de todos los 40 años. Y donde siguió el pueblo, siempre iba esa ceniza en esa agua que los sacerdotes tenían en el templo, tenían en el Mishkan. Siempre esa agua con ceniza siempre estuvo ahí. Si bien es cierto, esto tiene como un paralelo en diferentes funciones, la ceniza del becerro de oro, cuando Moisés vino y lo convirtió, ¿verdad?, en añicos, metió esas cenizas, ¿verdad?, en agua y le dio de beber. Pero aguas de rigor, aguas de juicio, haciéndoles consciente así de su pecado, de su culpa. Aquí es todo lo opuesto. Si bien es cierto, hay funciones en la parte negativa, en la parte izquierda del pilar del rigor, también hay beneficio en el pilar de la derecha, de la misericordia, de la bondad, benevolencia. El buey de la izquierda, habla el Zohar, representa al Satán. Pero el Sadik de la derecha, que es representado por el sacerdocio arónico, ese representa la misericordia, la bondad, el atributo de la compasión, del amor. Entonces, ese beneficio de la agua con la ceniza de la vaca roja era para purificación de los que habían tocado la muerte, por los que habían entrado a ese lugar. A un cementerio, si no es necesario por pariente directo, los sabios del pueblo de Israel han recomendado siempre tener precaución en esos lugares. Ir a tocar muerto, ¿verdad?, así por así en una mortgage o por curiosidad no es recomendable. Hablamos en la parashá de la semana pasada que aún en el estar en el baño sin saber qué uno está haciendo ahí, querer estar hablando ahí, dirigiendo la receta de cocina, decía, desde el baño. En el baño es el departamento que le pertenece a las fuerzas del mal, al espíritu de la muerte. Porque es el lugar donde el cuerpo está defecando todo lo que ya no necesita. Para eso solamente es el baño. No entiendo yo por qué se cepilla uno ahí, en ese lugar también. Es el baño. O sea, tendría que... Así es, lamentablemente, ahí también está el lavatorio y ahí está todo. Entonces, ahí no se ora en el baño. Si usted va a hacer el lavado de manos, entre ahí, se lava sus manos y recita la oración afuera del baño. No esté rezando ni orando en el baño. Por tanto, ahí el espíritu de muerte está tomando su información. Entonces, esto es delicado, por tanto, todos los que se habían impurificado tocando cadáveres estaban impuros, estaban bajo esa maldición que el espíritu de muerte los reclamaba. Hoy en día es como ilógico, por eso el mandamiento que trae esta parashá, el decreto se llama Hukat o Huk o Hok,
Y lo que dice el singular del Hog, del decreto, es que es un decreto no usual. No es un decreto así entendible en los 5 sentidos, lógicamente hablando. Es un sentido escondido. Es una lógica interna. Es algo que no tiene relación con lo que yo comprendo en mis 5 sentidos. Estos mandamientos de la vaca roja, aún para Salomón, el sabio de la historia, él dijo, yo pensé que yo lo sabía todo. Pero esto de la vaca roja no lo puedo entender. Salomón en toda su sabiduría, él dijo, yo pensé que yo sabía todas las ciencias. Yo pensé que yo lo sabía todo. Pero cuando vine a encontrarme con este hook o con esta hucat de la vaca roja, aquí me quedé frito. Porque no se entiende con la lógica. Lo hacemos, o lo hicieron siempre, solamente obedeciendo porque estaba escrito. Solamente porque decía la Torá, debes de guardar y apartar una vaca roja y quemarla y convertirla en ceniza fuera del campamento, fuera del perímetro donde está el Mishkan. Y a Machía lo llevaron fuera del perímetro del templo y lo pusieron en un madero y hizo expiación por nosotros. Él tomó la impurificación para purificarnos a nosotros que le pertenecíamos al espíritu de la muerte. Le pertenecíamos por nuestra condición de pecado, le pertenecíamos nosotros a las fuerzas del mal. Por leyes, y leyes son leyes. Hasatán reclamó siempre el derecho sobre nosotros. Pero Yahshua tomó ese derecho que le pertenecía a Hasatán por la condición caída, porque cuando Adán cayó en pecado, él insertó y trajo muerte. Desde ahí todos mueren, de alguna manera, no solamente físicamente, se muere emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, las relaciones mueren, las finanzas mueren, todo es muerte y todo lleva a un lugar donde muere algo muere. Por eso está caótico el asunto en la sociedad. Porque todos ya como que se adaptaron de que hay un periodo de vida, pero de que después se van a preparar, porque si la relación duró 6 meses, si dura 6 meses, tal vez llega al año, pero al año se va a morir. Después de la luna de miel, si estuvo más o menos, sí, no, pues también se va a morir. Como que hay una lógica. A un Jostly, o Josti, o algo así, un concepto que está en un diccionario donde las relaciones ya se están entrenando para terminar pasivamente, donde lo ven socialmente, donde no tienen que separarse con insultos, sino que sigan de amigos y que todo fue lo que pasó entre tú y yo, dice la canción, y ya, solamente, así tan sencillo, porque ya como que se acostumbró, el espíritu de la muerte suavizó de que la gente entre a ese acomodamiento de que un poquito de vida y luego espera muerte. Tiene un buen trabajo y luego espera que lo corran de ese trabajo porque no va a ser eterno en ese trabajo. Tiene un estudio, luego espera que haya otro mejor y que le quite el puesto y así está debatiendo el sistema. Por tanto, no hay una estabilidad. La estabilidad es bloqueada por las fuerzas negativas del mal. Así, hablando de esto, la función del Machía, purificar a todos los que estaban en esa condición de muerte. Él toma el decreto, él toma el hucat y lo lleva a la cruz y lo clava con él juntamente en la cruz. ¿Cuál? ¿El sistema de la Torá? No. ¿Las leyes y mandamientos? No. ¿Qué entonces se clavó juntamente con Machía en la cruz? El decreto de la muerte. El decreto que nos reclamaba a todos nosotros actos y candidatos legítimos para pertenecerle eternamente al Satán, para ser los títeres del Satán, para ser los títeres de las fuerzas del mal. Pero Machía dijo, no, yo voy a dar mi vida y me voy a hacer impuro. Me voy a impurificar porque Yahshua es el comando que vino a esta dimensión a hacer expiación. Ninguno se ofrecía voluntariamente, sino era con una mentalidad de cojén para ir a encender la vaca roja y convertirla en ceniza.
No cualquiera iba. Tenía que ser alguien puro, alguien genuino, transparente. Nadie que iba a hacer taquitos de cilantro ahí con un envueltito ahí. Y ese no calificaba. Tenía que ser puro. Y él que iba a encargarse de ese sacrificio tenía que ir seguro quién él era. Machía, en el monte Getsemaní, en esa oración última, él dijo: Padre, si no hay otro método de purificación para este pueblo, si no hay otro método que no sea la cruz, pero si es así, yo le entro. A esto he venido. En Juan capítulo 11, versículos 34 dice: y como dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa era la función de la ceniza de la purificación de la vaca roja. La vaca roja entonces no es un animal, no es un animal, no es que estén esperando en el judaísmo una vaca roja para cuando venga la vaca roja y nazca sin un pelito negro, sin un pelito blanco, esa es la acta para hacer el tercer templo. No, el tercer templo está dentro de nosotros. El tercer templo y el cojén de ese templo es el Machía dentro de nosotros. No hay otro templo aquí afuera. Esto no es el templo. Esto es donde usted viene a estudiar y a juntarse con sus hermanos, con sus hayés. Pero el templo lo llevamos dentro. El sacerdocio lo llevamos dentro. Los sacrificios lo llevamos dentro. El incienso lo sacamos desde adentro y es esa oración profunda que usted en 1 o 1000 palabras declara. Así, de esa manera, la función de esta vaca roja es profunda porque es totalmente la expiación del Machía. Si hay una parachá que traiga mensaje del Machía, es esta parachá de la vaca roja, que está desde capítulo 19 de Números hasta el capítulo 22. La vaca roja, según el Zohar y la explicación simbólica, es el Sadik. Característica sobre la vaca roja: nunca había sido en ella puesto yugo. El Machí es un alma libre y resucita y es libre y trae la ley de la libertad. La Torá de la libertad, no una Torá de esclavitud. La Torá religiosa es una Torá de esclavitud, una Biblia de esclavitud que somete a leyes del hombre. Pero la Torá del Machía es una Torá que está conectada directamente a la voluntad del bendito sea, a los mandamientos del bendito sea, pero que no son carga, ni mucho menos es manipulación. Aquí vemos entonces la función de que la vaca roja nunca había sido puesta a trabajar, en esto profano, en esta dimensión, con concepto de acá, sino traía una mente iluminada, una mente de arriba, la voluntad del bendito sea. Para nosotros, los nazarenos, este símbolo nos conecta directamente a Yahshua. La infección del Satán es separar a la persona de los secretos de la Torá. La función de Hasatán, del diablo, que conocíamos en la cristiandad, su función es hacernos impuros. Porque al hacernos impuros, nosotros no somos aptos para recibir el consejo secreto del bendito sea. Pero si nosotros nos purificamos por el sacrificio del Machía, aceptamos los mandamientos, le entramos con todo a la Torá, con esa mente, viendo al Machía y su ministerio, viendo a todos los mandamientos que en ella encierran, que es para nuestro bien, es luz iluminaria en nuestro sendero, para hacernos conciencia, para abrir nuestra mente, para decirle no a la pobreza de mente, a la pobreza espiritual. No debemos nosotros exhibir la pobreza. Pero no estoy diciendo que no se vaya a vestir a su alcance, no estoy diciendo de eso. No estoy diciendo que aparezca entacuchado y diga yo soy el Kadosh, yo soy el Sadik. No debemos exhibir la pobreza de mente, la pobreza espiritual, la escasez espiritual, la escasez en nuestras emociones. Nuestras emociones tienen que estar llenas, nuestra mesa espiritual tiene que estar llena, porque eso es lo que dice el Tejilín: aderezas mesa delante de mí, mi copa está rebosando.
Delante de mis angustiadores preparas mesas para mí, porque soy hijo, no soy un perrillo. No somos. Las otras personas tienen también oportunidad de esta conexión, pero nosotros hemos sido llamados para este llamamiento. La infección del Satán es separar a las personas de los secretos de la Torá, de la Kabbalah, pues. Para Hasatán no existe Kabbalah. Existe para él. Él sabe qué hay ahí, qué hay en los secretos de la Torá Hasod, de la Torá espiritual, de la Torá oraíta. A Satán y todas las fuerzas del mal saben el voltaje que hay entrar a esa Torá, en esa conciencia. Pero una impureza, una mosca muerta hace perder el buen perfume del perfumista, así también una palabra profana en la mente de un simple. O la mente de un sabio, una palabra profana, a través del Sadik, a través de Yahshua y su Torá, es que nosotros somos hijos del bendito. Por tanto, todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Y no es voluntad de varón ni sangre, sino de él. En eso se encierra todo el ministerio de Yahshua, en darnos ese otorgamiento, en despegarnos totalmente de esa mente vana, muerta, porque si estamos en ese estado, estamos todavía tocando muerto. Y no estoy hablando del enfermero, no estoy hablando del doctor que tiene que hacer una cirugía, no estoy hablando del que quiere resucitar a alguien con aquella máquina electrónica y se le va en ese momento. No estoy hablando de esa parte. Estoy hablando de impureza del alma, impurezas espirituales. Impurezas que nos desligan nuestra conexión con el bendito sea y nos dejan viviendo solamente vegetativamente en esta dimensión. Trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, descansito, viernes y sábado, cervecita, pastelito, bailadita en el rumba room y a prepararnos otra vez. Ok, eso es una vida monótona, es una vida ciclar, es una mente. Y muchos son felices en ese círculo, en esa vivencia. Pero una vivencia de las más pobres, que solamente le mantienen vivo, así como el cuerpo está vivo durante la noche. Solamente todos los órganos descansan, todos los órganos paran. Solamente hoy un órgano que no para, y es el corazón. El cerebro para de pensar tanto mientras está dormido. El estómago se queda nomás así paulatinamente porque no tiene, ¿verdad?, la congestión directa. El órgano del riñón, el pulmón, todos paran. Pero el corazón no. Porque si el corazón para, se va todo. Entonces el corazón se forza. Por alguien que duerme nomás una hora, siente su cabeza como algodón. Lo digo por experiencia. Entonces voy a terminar esta parashá diciendo así, que el Sadik viene a enseñarnos cómo bajar almas nuevas de los mundos altos. Israel es el heredero de la Torá. Hace referencia a estos Sadik. Israel no es alguien que diga que anda con sombrerito, vestido de negro, con un montón de adornos en la vestimenta. Eso se ve muy bonito y es hermoso y es ético y es bien visto, pero el Israel es estado de almas. Queremos ser judíos, ok, hagamos los mandamientos. Queremos ser verdaderos yahudí y decir, soy un judío de Yahweh, ok, vamos a vivir en la Torá, porque eso es ser un yahudí. No alguien que dice, no alguien que expresa, no alguien que
parece ser, y alguien que no tiene a Javá y no puede ver a su hermano, entonces nosotros como nazarenos tomamos y estamos en el centro, diferentes de Machía, el pilar central, y hacemos esos ajustes. Y a todos los vemos que son dignos de la bendición del Eterno. Entonces, el Sadik lleva la vaca roja y ésta se impurifica, pero a través de esa impurificación sirve para que otros se beneficien por esa purificación. La Kabbalah es el estudio de los secretos del bendito sea, los secretos de la Torah. Y es esa búsqueda de los por qué, esa indagación por qué, es esa ciencia que nos va a decir quiénes somos y por qué estamos aquí. Entonces, la función de este mensaje, de esta parashá, es para llevar a cabo este ministerio del Mashiach y seguir en esa senda de esa voluntad conectada a la Torá, y así la purificación y el sacrificio del Mashiach será excelente en nuestras vidas, porque de lo contrario estaríamos haciendo lo que Moisés hizo, pegándole 2 veces a la roca. No podemos sacrificar al Mashiach, no podemos asumir que el Mashiach muera 2 veces por nosotros. Suficiente es en nuestra conciencia que Él es nuestro Melech, nuestro Kohen Gadol y es nuestro Rey. Así vemos con esto la parashá Jucat, Shabbat Shalom, y ha sido un placer. Bienvenidos allí.